perdón, hermanos, no es Éxodo 29, es Éxodo 30. Éxodo 30, versos del 7 al 10. Amén. Le damos gloria al Señor, hermanos. Amén. Gracias a Dios porque podemos estar reunidos una vez más. Entonces, Éxodo capítulo 30, versos del 7 al 10. La palabra del Señor dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Amén. Recordemos, hermanos, que estamos estudiando en el libro del Éxodo, pues todo lo que tiene que ver con esta parte de la construcción del tabernáculo, es decir, el templo móvil que Dios establece para el pueblo de Israel en este tránsito de la esclavitud a la libertad, ¿no? Y cómo en este camino por el desierto hacia la tierra prometida, pues Dios les va dando una serie de ordenanzas que tienen que ver con la manera en la que el pueblo de Dios tiene que adorar a Dios. Y entonces hemos estado viendo, por ejemplo, lo referente a las vestiduras de los sacerdotes, los instrumentos que debía de haber al interior del tabernáculo, y una de las cosas que también debían de ellos construir era este artículo o este artefacto llamado inciensario, un altar para el incienso, un lugar donde se iban a poner una serie de elementos que al quemarse iban a desprender un aroma. El incienso es una serie de plantas, de hierbas o de preparados, de aceites, de especias que se queman y desprenden un olor agradable. Y este olor, de alguna manera, tiene que ver con un acto de adoración, de alabanza, de reconocer la majestad, la gloria de Dios. Y entonces Dios determina esto y da instrucciones muy precisas de cómo tenía que ser este incenciario y de cómo tenía que estar construido. Da detalles muy precisos que a lo mejor para nosotros, como no pertenecemos a esta cultura judía, pues de repente decimos, híjole, ¿cómo es eso, no? De los cuernos y de que así, de que así. Bueno, para nosotros eso nos resulta un poquito extraño, pero ¿qué es lo que sí debemos nosotros de reconocer aquí? Esta parte que tiene que ver con el incienso, porque fíjate, dice la escritura que no se podía quemar cualquier incienso. De hecho, hay una receta en la escritura que habla acerca de qué especias tenían que usarse para elaborar este perfume o este incienso que se iba a quemar como parte del servicio a Dios. También la escritura nos dice que hubo unas personas que prepararon un incienso con otras hierbas, con otras aromas, con otras cosas, y lo presentaron delante de Dios, y la ira de Dios fue sobre ellos. ¿Por qué? Porque presentaron un incienso extraño, un olor extraño, es decir, desobedecieron a Dios, se rebelaron contra lo que Dios había dicho, y entonces fue esta parte como de decir, bueno, nosotros te vamos a adorar, nos vamos a presentar delante de ti, vamos a quemar incienso, sí, pero vamos a quemar un incienso, no de acuerdo a lo que tú dices, Dios, sino de acuerdo a lo que nosotros nos parece correcto. ¿Y esto en qué lo podemos comparar o en qué lo podemos nosotros identificar? ¿Qué pasa cuando nosotros decimos, bueno, sí, la escritura dice tal cosa, pero yo lo voy a hacer así, así y así? ¿No? ¿Cuántos preceptos hay en la escritura
¿cuántos consejos hay de parte de Dios para nosotros? Y entonces nosotros decimos, no, así no, mejor así, ¿no? Es exactamente lo mismo. Dios nos dice que hagamos las cosas de una forma, pero nosotros en nuestra rebeldía, en nuestra cerrazón, ¿qué hacemos? Lo hacemos conforme a lo que a nosotros nos parece. ¿Qué fue lo que hicieron estas personas? Presentaron un aroma, un incienso que Dios no les había ordenado, que Dios no les había pedido. Entonces, tenemos como Dios de alguna manera tiene una estructura de acuerdo a su voluntad de cómo el pueblo tenía que presentarse en adoración. Y hubo quienes desafiaron esta ordenanza y quemaron un aroma, un incienso que no era conforme a su voluntad. Fíjate, y yo me pongo a pensar y te invito a que tú también lo pienses. ¿Cómo también nosotros desafiamos a Dios haciendo algo que Él no nos dice que hagamos? O peor aún, haciendo las cosas de la manera contraria a lo que Él nos dice que las hagamos. Honra a tu padre y a tu madre. Y entonces hoy vemos a una generación contumaz, desobediente, rebelde. Lo que comentábamos hace un momento. Pero esa generación es desobediente, ¿por qué? Porque los padres no saben o no les interesa o no les importa enseñar que hay reglas en casa y que esas reglas se respetan. Entonces, la escritura nos da una serie de preceptos, pero el hombre en su conducta, nosotros en nuestra conducta de rebeldía, de pecado, hacemos conforme a lo que nos parece mejor hacer. Y ese nos parece que es mejor así, resulta que es contrario a la voluntad de Dios. Tú y yo podemos tener la mejor disposición, la más bonita voluntad en hacer las cosas, pero si esas cosas no son conforme a la voluntad de Dios, mi hermano, de nada sirve que lo hagas. Mire, hace tiempo en otra iglesia me pasó una situación pues, muy extraña, porque comenzó a ir a una familia a esa iglesia donde yo estaba como pastor y pues yo desconocía la situación que había con ellos como familia. Y entonces nos invitaron a mi esposa y a mí, creo que todavía no teníamos niños, todavía ya estábamos casados, pero todavía no teníamos niños. Y llegábamos a su casa, pues una casa dentro de todas sus condiciones de sencillez, pues muy atentos con nosotros. No llegaba todavía el señor de la casa, vamos a decirlo. La hermana nos recibía ahí en su casa, las personas nos recibían en su casa, la señora nos recibía en su casa, nos le hablaba por teléfono y le decía, amor, ya están aquí los pastores, puedes traerte leche y un pan dulce, y bueno, y el brother llegaba con leche, pan, y bueno, una abundancia, ¿no? Pero luego comenzábamos a estudiar la palabra, y a la hora de estudiar la palabra, pues resultado que salía que ellos dos no estaban casados. Bueno, sí estaban casados, pero él tenía a su esposa y ella tenía a su esposo. Pero entonces la señora había dejado a su esposo y el señor había dejado a su esposa y se juntaron ellos dos. Y casualmente cada estudio que teníamos salía eso. Y en una ocasión yo recuerdo que le decía, brother, yo te agradezco todo lo que haces, o sea, pero no es necesario, no lo hagas. Y además, hay una situación aquí de pecado que se tiene que atender, que se tiene que resolver. No puedes estar en esta condición. Tú tienes tu esposa y tú tienes tu esposo. Bueno, pues para no hacer larga la historia, me retiraron la invitación a su casa. Ya no me invitaron a seguir yendo a dar estudios bíblicos porque pues siempre era ese tema. Pues no es porque yo quisiera tocar el tema, pero es que salía.
Pastor, es que fulanita de tal, su hija, muy rebelde y ya, ok, pues sí, hablábamos acerca de cómo los padres tienen que guiar a sus hijos en el camino del Señor, pero ¿cómo vas a guiar a tu hijo en el camino del Señor si tú como papá no estás en el camino del Señor? A veces nosotros podemos tener muy buena disposición, pero si desobedecemos a Dios en su palabra, en lo esencial, hermano, lo demás no sirve. Entonces, aquí estamos hablando de cómo Dios determina cómo el pueblo tiene que presentarse en adoración a Dios. Fíjate. Y cómo tenían ellos, los sacerdotes, todo este esquema del culto a Dios, un determinado incienso. Aún así hubo personas que no eran sacerdotes, que no tenían esa tarea, elaborar un incienso con un aroma extraño que Dios no pidió, y fue algo tremendo. Si mal no recuerdo, eso aparece en la escritura más adelantito como la rebelión de Coré. Presentó incienso, aroma extraño a Jehová. Ahora, aquí en la escritura nos habla de el incienso como un olor, dice verso 9. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Es decir, tú vas a ofrecer el incienso que yo te voy a decir. Más adelante, Dios da estas especias que deben de ellos elaborar para el incienso que se va a quemar, ¿no? Pero como hemos venido observando, todo lo que dice el Antiguo Testamento tiene una relación muy clara con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de incienso, hay también una relación muy clara con la obra del Señor Jesucristo. Vamos a ir a Efesios capítulo 5. Amén. Efesios capítulo 5. En el Nuevo Testamento. Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, verso 1. Perdón, verso 2. Verso 2, fíjate, Efesios capítulo 5, versos 1 y 2, lo vamos a leer, amén. Dice la palabra del Señor: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, ¿en qué? En olor fragante. Fíjate cómo el apóstol Pablo retoma este lenguaje de ofrendas, de sacrificios, y luego dice de olor fragante. Es decir, que todo lo que está en el Antiguo Testamento en relación a ofrendas, a sacrificios, a inciensos, tiene que ver con la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Todas las ofrendas que se ofrecieron antes no eran más que una especie de mirada de fe hacia el futuro de lo que iba a realizar el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Todas las ofrendas, todas las veces que se quemó incienso, todas las veces que se sacrificaron estos corderos pascuales, todo ello fue una visión de futuro acerca de lo que el Señor Jesús iba a hacer, muriendo en la cruz del Calvario. El mensaje anterior, donde hablábamos del sacerdocio, de ese papel mediador, dijimos que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz fue suficiente para pagar el precio de nuestros pecados. Único, irrepetible y suficiente. Pero también vemos aquí
Como el apóstol Pablo dice que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz es una ofrenda, un sacrificio a Dios aceptable, que Dios no rechaza, sino que al contrario es aceptable, quiere decir que es válido. Y luego dice olor fragante. Quiere decir que el Señor Jesús, a la hora que murió en la cruz por nuestros pecados, fíjate, de alguna manera ese acto no solo fue para nuestra salvación, sino también fue un acto de adoración al Dios el Padre. En la cruz del Calvario vemos también un acto de adoración, porque dice la Escritura que fue en olor fragante. Pero lo interesante es de que cuando tú y yo creemos en Cristo, este sacrificio, esta ofrenda es tomada en tu favor y en mi favor cuando creemos en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que no hay obra humana, que no hay nada que yo pueda hacer o que tú puedas hacer que sea una ofrenda aceptable, agradable, en olor fragante a Dios, más que lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por ti y por mí, para gloria de Dios el Padre. Por ti y por mí, para alabanza de Dios el Padre. Por ti y por mí, para gloria de Dios el Padre. No sé si me explico. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, ofrenda y sacrificio a Dios, ¿en qué? En olor fragante. Quiere decir que lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hagan de cuenta que fue como este acto de adoración donde se ofrecía el incienso y ese olor era grato, era recibido de parte de Dios como aceptación. Porque no todo lo que tú y yo podamos o pensamos que podemos ofrecer a Dios, hermano, no todo es agradable para Dios. Ahí tienes a Caín y Abel. Dios les demandó una ofrenda y entonces dice la Escritura que Caín presentó su ofrenda y Dios rechazó su ofrenda. Y la ofrenda de Abel fue aceptada. ¿Por qué? La Escritura no nos da más detalle de ello, pero seguramente es porque Caín presentó lo que él quiso, como él quiso. Y Abel presentó lo que Dios demandó. Nosotros, hermanos, debemos de entender que no hay nada que humanamente podamos presentar delante de Dios que sea una ofrenda en olor fragante. Yo, Alejandro Parra, por más buenas obras que yo trate de hacer, en mis medios, en mis recursos, en mis capacidades, no hay nada que resulte como un olor grato delante de Dios. Es más, el profeta Isaías dice, creo que sí es Isaías, el profeta Isaías dice acerca de nuestras buenas obras que son como un trapo de ¿qué? De inmundicia. Fíjate, entonces quiere decir que nuestra condición de pecado hace que seamos un olor muy desagradable delante de Dios. Como cuando no nos bañamos, ¿verdad? Cuando pasan los días y no te bañas, bueno, voy a hablar de mí, porque van a decir, pastor, ¿qué pasó? No se lleve. Cuando yo paso 1 o 2 días sin bañarme, cuidado. Desprende uno un aroma desagradable. Ese aroma espiritualmente también se presenta cuando nosotros estamos fuera de Cristo. Ahorita vas a ver por qué. Fíjate lo que dice Filipenses 4:18. Estamos en Efesios, vamos a pasar a Filipenses. Filipenses es el siguiente libro, de hecho. Filipenses 4:18.
Filipenses 4:18. Amén. Fíjate, dice el apóstol Pablo aquí, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Aquí el apóstol Pablo está hablándonos acerca de cómo la iglesia de Filipos ha tenido cuidado acerca de sus necesidades. Y entonces el apóstol Pablo dice, todo esto que ustedes hacen, en realidad no lo hacen para mí, en realidad no lo hacen por mí. Esto ustedes lo están haciendo para Dios. Y fíjate, ahorita decíamos que nada de lo que tú y yo podamos hacer puede ser una ofrenda aceptable delante de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que sí. Lo que pasa es que cuando tú y yo estamos en Cristo, fíjate bien, cuando tú y yo estamos en Cristo, entonces ya nosotros estamos bajo esa misericordia de parte de Dios, bajo ese cuidado de parte de Dios, y entonces Dios pone en nosotros el hacer cosas que son para su honra y para su gloria. La Escritura nos enseña que las buenas obras que nosotros pudiéramos hacer, Dios Dios las preparó desde antes. O sea que ni siquiera lo que tú y yo que pensamos que estamos haciendo para Dios es algo que nació de nosotros, sino que Dios lo puso en nuestro corazón a hacer porque Él ya lo había preparado para ello. Entonces, aquí el apóstol Pablo retoma esta idea de sacrificio acepto, agradable, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y quiero aquí hacer un paréntesis, hermanos. Miren, cuando tú y yo nos reconciliamos con Dios, nuestra vida ahora es una vida en olor fragante. Cuando tú y yo estábamos sin Cristo, cuando tú y yo vivíamos en oscuridad, en tinieblas, nuestras vidas eran en un olor desagradable, espiritualmente hablando. Pero cuando tú y yo llegamos a Cristo, somos limpiados, somos lavados. ¿Sí te das cuenta? Como en la realidad, como cuando tú y yo nos bañamos, nos perfumamos, ¿y qué pasa? Olemos rico. Pero cuando tú y yo no nos bañamos, no nos aseamos, entonces ¿qué pasa? Despedimos un olor desagradable. Espiritualmente es exactamente lo mismo. Cuando tú y yo estamos sin Cristo, espiritualmente despedimos un aroma desagradable. Pero cuando tú y yo estamos en Cristo, lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, su ofrenda, su sacrificio, olor fragante, ese olor fragante también nos incluye a nosotros. Nos alcanza a nosotros, espiritualmente hablando. Fíjate lo que dice aquí, 2 Corintios, capítulo 15, versos del 10, 2 Corintios, capítulo 2, versos del 15 al 17. 2 Corintios, capítulo 2, versos del 15 al 17. Amén. 2 Corintios, capítulo 2, versos del 15 al 17. Porque para Dios, escucha hermano, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Fíjate, cuando tú y yo estamos en Cristo,
somos olor fragante, no por nuestras obras como tal, sino por lo que Dios está haciendo en nosotros a través de Cristo, por la ofrenda que Cristo con su cuerpo, con su sangre, presentó en la cruz del Calvario, por esa obra tremenda que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, nos limpia, nos lava, y entonces espiritualmente nos presentamos delante de Dios, podemos presentarnos delante de Dios en Cristo Jesús, y nuestro olor espiritual, vamos a decir, ante la presencia de Dios, es un olor fragante. No por nosotros, sino ¿por qué? Por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando tú y yo somos perdonados por Cristo Jesús, cuando tú y yo somos reconciliados por Cristo Jesús, hermano, nuestro aroma espiritual cambia delante de Dios. Fíjate, yo tengo una anécdota, te lo voy a platicar. Cuando yo no era cristiano, pues uno tiene muchas situaciones, ¿verdad? Y yo tenía una especie pues de cosas en mi mente, en mi cabeza, en mi corazón, y llegué a sentir así como cierto rencorcito, ¿no? Con mi mamá, por ejemplo. Mi mamá se convirtió al Señor y hubo algo híjole, yo todavía no era cristiano en ese momento, pero aún no siendo yo cristiano, esa situación que pasó me movió. Y tiene que ver con esto. Cuando mi mamá se acercó, se convirtió a Cristo, su vida cambió maravillosamente. Y ella, en lo que ella consideraba, comenzó a reconciliarse, no solo con Dios, sino con quienes ella pensaba que había lastimado. Y me acuerdo muy bien, un día mi mamá llega y me dice, oye, Alex, quiero hablar contigo. Le digo, sí, mamá, dime. Quiero pedirte perdón por esto, por esto y por esto y por esto. Y ya saben, ahí nos agarramos chillando. Le digo, no me pidas perdón. No, sí, hijo, es que mira, yo sé que así, que así, que así. Nos agarramos chillando ella, chillando yo. Yo también le pedí perdón y todo. Y para sellar ese momento de reconciliación, ¿qué creen? Mi mamá me regaló un perfume. Fue muy curioso. Me regaló un perfume y ese perfume para mí es tan especial que yo lo huelo y yo huelo un aroma de reconciliación, un aroma de amor, un aroma de perdón. Y cuando yo me convierto a Cristo y veo estos pasajes, me recordó ese momento. Y dije, sí es cierto, el perdón, la reconciliación produce un aroma grato ante Dios. Fíjate qué hermoso. Por eso aquella mujer que está lavando los pies del Señor Jesús derramó un perfume carísimo, finísimo, porque ella lo hizo como fruto, como resultado de ¿qué? De su reconciliación con Dios. Y el aroma, imagínate, el aroma llenó toda la casa aquella donde estaba el Señor Jesús. ¿Un aroma de qué? De reconciliación y de perdón. Un aroma de paz. ¿Sí has notado eso de repente, que el caos tiene su olor también? ¿No? El caos tiene su olor. Te voy a platicar. Ahorita vas a decir, ay, ¿a qué se refiere el pastor? Fíjense, fíjense. Hace años también, mi esposa y yo
visitamos a una familia. ¿Te acuerdas tú, Esa familia, hermanos, les comenzamos a predicar el evangelio. Yo creo que duramos yendo a sus casas como 1 año, 2 años. 1 año, 2 años. Llegábamos y las personas como que nos recibían porque su hermana era la que nos llevaba, ¿no? O sea, hagan de cuenta que su hermana era la que nos pasaba casi a fuerzas, a fuerzas. La persona que nos recibía acostado en su cama, no estaba enfermo, o sea, no estaba enfermo. Nos recibía acostado, sin camisa. La casa así, miren. Caos la casa. No estamos hablando de un tema de riqueza o de pobreza, no, estamos hablando de un tema de higiene, ¿verdad? Tú y yo podemos vivir en una condición humilde, pero bien ordenadito y bien limpiecito, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Estamos hablando del caos, del desorden por el desorden. No, mi hermano. Salíamos de ahí, mi esposa y yo, con un aroma aquí, mira, aquí. Un aroma a orines, un aroma a perro, un aroma a alcohol, cerveza, un aroma como agua podrida. Horrible. Montañas de ropa sucia. Duramos yendo 2 años. ¿Sabes cuándo fue a la iglesia? Nunca. ¿Sabes cuándo quiso reconciliarse con el Señor? Nunca. Nunca. Nunca se reconcilió con el Señor. Por eso digo, el caos también tiene su aroma. ¿Sí te das cuenta? Pues es que es así. Entonces, fíjate lo que dice aquí la Escritura. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que, ¿qué? En los que se salvan. Espiritualmente nosotros en Cristo desprendemos un olor que grato. Un aroma de perdón, de reconciliación, de vida. Pero fíjate lo que dice la siguiente parte del verso. Y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de ¿qué? Olor de muerte. Olor de muerte, mi hermano. Olor de caos. Olor a podrido. Olor a carne muerta. Espiritualmente. Y fíjate cómo también a veces, como con este ejemplo que te acabo de citar, que nosotros lo vimos, cómo efectivamente había esta condición en esta familia. Nunca se reconciliaron con el Señor. Todo el tiempo que estuvimos yendo, su casa era un caos y olía a caos. Entonces, hermanos, fíjate, dice, a esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. O sea, no es algo de nosotros. No es que tú seas mejor que yo o yo sea mejor que tú o nosotros seamos mejor que aquellos. No, ¿sabes cuál es la diferencia? La diferencia es Cristo y lo que Él hace en tu vida. Cuando Cristo llega a tu vida, Él restaura, Él renueva, Él transforma tu vida. ¿De a qué punto la transforma? Dice la Escritura, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fíjate, por eso como la Escritura coincide totalmente.
¿A qué huele un muerto? Ah, pues así estábamos tú y yo, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿A qué huele la vida? A ver, te lo voy a poner así. ¿A qué huele un bebé recién nacido? A bebé, huele a bebé, ¿verdad? Huele bien bonito, aunque no le pongas perfume, pero un bebé recién nacido te lo dan y es un aroma de bebé, de vida. ¿Sí te das cuenta? Y mira, los bebés hay un punto en el que ni su olor de su sudor no huele, huelen a bebés. Y luego uno se acerca y dice, ay, huele a bebé, huele a vida. Así, hermanos, delante de Dios, cuando tú y yo estamos en Cristo, olemos a eso, desprendemos este olor de vida. Pero cuando estábamos sin Cristo, hermanos, olor de muerte. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que persistir, continuar, avanzar en nuestra vida cristiana. Porque fuera de Cristo, hermanos, es muerte, caos, desorden, pudrición, podredumbre. Pero en Cristo, hermanos, es vida, olor de vida, olor fragante, olor a perdón, olor a misericordia. Así es que, mis hermanos, fíjense qué interesante esta relación de los aromas con nuestra reconciliación delante de Dios. Las personas que no están reconciliadas espiritualmente despiden un olor a muerte. Pero cuando nos reconciliamos delante de Dios, nacemos de nuevo y como decíamos hace rato, ¿verdad? Los bebés huelen a bebés, huelen a lindo, huelen a bonito, huelen a vida nueva. Ese es el olor que el Señor Jesús ha hecho posible en tu vida y en mi vida, olor fragante. Así es que por eso tú y yo, hermano, podemos presentarnos delante de Dios no como una ofrenda. Pues ya nosotros ¿qué ofrenda podemos dar más de lo que Cristo ya ofreció en sí mismo? Pero sí nosotros nos presentamos delante de Dios y somos aceptos. Olor fragante delante de Dios. Así es que, mis hermanos, que Dios nos ayude a continuar por este camino. Amén. Aunque tengamos todo en contra, hermanos, yo te quiero animar. Yo sé que a veces todo está en nuestra contra. Todo. Estamos cansados, fatigados, enfermos, con necesidad económica, con problemas en casa, con problemas aquí, allá, con mil situaciones. Pero si tú y yo estamos aquí, hermano, nosotros debemos de seguir al Señor a pesar de todo eso. Amén. Vamos a orar, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente en esta semana. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias